Hola, esta charla va a tratar sobre circulación pulmonar, relación ventilación-perfusión y hematosis. Vamos a ver algunos conceptos relacionados al flujo circulatorio que irriga el tejido pulmonar, la diferencia que hay con puntualmente la sangre que atraviesa el pulmón para tener el proceso de hematosis y realizar el intercambio gaseoso. Y veremos algunos conceptos que ya introdujimos en la charla de ventilación alveolar, donde ya habíamos comentado la particularidad del pulmón de tener ventilación distinta en los alvéolos del ápice pulmonar a los de la base pulmonar. Vamos a ver que esto también se acompaña de diferencias regionales en la irrigación de los pulmones. Para comenzar entonces vamos a plantear los objetivos de esta charla, los cuales tratarán de describir puntualmente lo que son la circulación bronquial y pulmonar y contrastarlas. Describiremos las características anatómicas de la circulación pulmonar y explicaremos las consecuencias fisiológicas. Veremos los efectos del volumen pulmonar sobre la resistencia vascular pulmonar. Explicaremos los efectos de las presiones intravasculares altas sobre la resistencia vascular pulmonar. Describiremos el efecto de la fuerza de gravedad sobre el flujo sanguíneo pulmonar. Definiremos las interrelaciones que hay entre presión alveolar, presión arterial pulmonar, presión venosa pulmonar y los efectos sobre la distribución regional del flujo sanguíneo pulmonar. Y finalmente definiremos la difusión y enunciaremos la ley de Fick para la difusión, particularmente de los gases, que es lo que nos interesa en este momento. Vamos a comenzar hablando de las características generales de esta circulación pulmonar. Hay que tener en cuenta que tienen la particularidad de tener una doble circulación, una circulación denominada nutricia y una circulación denominada funcional. La circulación denominada nutricia está dada por las arterias bronquiales, ¿sí?, que aportan nutrientes al parénquima pulmonar y su flujo depende de la presión arterial sistémica, ¿sí? Es una de las primeras ramas de la aorta, las arterias bronquiales, a diferencia de lo que ocurre en la circulación funcional, que es la encargada de la hematosis a nivel alveolar, y entonces este circuito de sangre recibirá el volumen total del gasto cardíaco que ya ha sido distribuido por todos los tejidos periféricos, por la circulación sistémica, ¿sí? Y llegará entonces a los pulmones para realizar el proceso de hematosis y el paso del dióxido de carbono hacia los alvéolos y del oxígeno hacia la sangre. La sangre de las venas bronquiales hay que tener en cuenta que, al igual que lo que ocurre con las venas coronarias, generan un shunt. Este shunt o cortocircuito es el drenaje de sangre desoxigenada sobre en cavidades o lugares donde la sangre ya ha sido oxigenada. Particularmente las venas bronquiales drenarán en las venas pulmonares, ¿sí? Que ya llevan la sangre hacia las cavidades izquierdas y por tanto ya ha sido oxigenada, mientras que las venas coronarias drenan a las cavidades izquierdas y por tanto entre ambos shunt determinan que la presión parcial de oxígeno sea de 95 milímetros de mercurio, alrededor de unos 10 milímetros de mercurio menor de lo que vimos que había presente a nivel de los capilares pulmonares, ¿sí? De acuerdo a la ley de Ohm, vamos a hablar un poquito ahora de la hemodinámica pulmonar. El flujo está directamente relacionado, ¿sí?, o es directamente proporcional al gradiente de presión entre arteria y vena e inversamente proporcional a la resistencia vascular. Es decir, que si la circulación pulmonar es un sistema de baja presión, ¿sí?, pero que recibe el gasto cardíaco total que viene circulando por todo el sistema arterial o vascular sistémico, tenemos que tener en cuenta que la variable en juego para mantener la condición de un flujo constante con una disminución marcada de la presión entre el sistema vascular sistémico y venoso será la disminución de la resistencia. Entonces, la disminución de la resistencia de este circuito pulmonar se debe a dos características fundamentales. Uno es la distensibilidad de las arterias pulmonares y otro es el reclutamiento vascular.
El sistema circulatorio pulmonar tiene entonces doble manera de disminuir la resistencia de los vasos para poder adaptarse correctamente al gasto cardíaco que proviene del circuito sistémico y que viene de un sistema ciertamente de alta presión, ¿sí? Esta particularidad se logra gracias al reclutamiento de vasos que normalmente están colapsados, además de que todos estos vasos son altamente distensibles por tener poca pared muscular y gran cantidad de presencia de fibras elásticas en su interior. Esto hace que la presión en las arterias pulmonares, cuando es alta, la resistencia vascular es extremadamente baja, mientras que en la medida que la presión en la arteria pulmonar disminuye, la resistencia aumenta significativamente. ¿Sí? Entonces, con situaciones de gasto cardíaco disminuido, vamos a estar en presencia de una zona o de una situación de alta presión, mientras que cuando el gasto cardíaco está aumentado, la presión la resistencia, perdón, también disminuirá para justamente mantener el gasto cardíaco de manera estable porque, como decía recién, todo el gasto cardíaco que proviene del sistema vascular sistémico llega a los pulmones y por tanto tiene que haber alguna manera de adaptación para eh, poder tolerar, digamos, este alto flujo con alta presión en un sistema que es ciertamente de baja presión, ¿sí? Si comparamos ambos sistemas, tenemos que tener en cuenta que la resistencia del árbol vascular pulmonar es alrededor de la 10ª parte de la resistencia periférica total, y esta resistencia, entonces, también es importante tener en cuenta que está distribuida de manera o pareja en todas las estructuras del sistema, ya que el componente del árbol vascular pulmonar aporta 1/3 de la resistencia al flujo sanguíneo total, otra tercera parte lo aporta los capilares pulmonares y otra tercera parte las venas pulmonares. Esto es bien diferente a lo que ocurre en el sistema de alta presión del circuito vascular sistémico, donde la mayor presión está aportada por las arterias sistémicas, ¿sí? Y en particular las arteriolas sistémicas son las que son altamente musculares y por tanto tienen una elevada resistencia al flujo de sangre. En cuanto a las modificaciones de presión, hay que tener en cuenta también que, como decíamos recién, ambos sistemas vasculares, el sistémico y el pulmonar, son muy diferentes en cuanto a su resistencia, dado que las arterias pulmonares alcanzan una presión 6 veces menor que la del circuito sistémico y que en consecuencia nos va a dar un promedio de presión dentro del sistema pulmonar de unos 10 milímetros de mercurio. Es decir que esta digamos, esta pequeña presión promedio que hay en el sistema pulmonar, siendo un máximo de 15 milímetros de mercurio en las arterias pulmonares y de 5 milímetros de mercurio en la aurícula izquierda, permiten el movimiento de sangre a través de todo del sistema vascular pulmonar y que esta baja presión también es útil y funcional para el sistema respiratorio porque es lo que permite que la sangre también a través de los capilares se mueva lentamente, ¿sí? Lo cual facilita el intercambio gaseoso punto a punto que se debe producir entre el alvéolo y la sangre, particularmente el glóbulo rojo, ¿sí? Una característica o una cuestión a tener en cuenta es que un balón enclavado en una ramificación de la arteria pulmonar indicará la presión en capilares pulmonares, venas pulmonares y aurícula izquierda. Este tipo de balón se lo denomina catéter de Swan-Ganz y es muy importante en la clínica para las determinaciones de la presión denominada de cuña, ¿sí? La circulación pulmonar está sujeta entonces a presiones perivasculares que dependen del volumen pulmonar y el ciclo respiratorio, ¿sí? Ya vamos a ver por qué se da esta particularidad. Y la diferencia entre la presión intravascular, es decir, lo que ocurre adentro del vaso, y la perivascular, que aquí vamos a tener en cuenta que dependiendo de qué tipo de vaso estemos hablando, la presión perivascular será distinta. Recibe el nombre de presión transmural, como ya habíamos visto
en mecánica respiratoria, ¿sí? Y determina la distensión o el colapso de los capilares alrededor de los alvéolos en el ciclo respiratorio, ¿sí? Es decir, que hay que tener en cuenta aquí que la presión dentro del vaso y fuera del vaso puede hacer un equilibrio en el cual permita un paso de sangre mientras el alvéolo, por ejemplo, está correctamente ventilado, mientras que en otras situaciones donde los alvéolos estén muy ventilados y compriman a los vasos, es decir, que superen la presión intravascular, generarán un colapso justamente del vaso y entonces evitarán el paso de sangre a través del mismo, ¿sí? Al elevarse la presión transmural durante la inspiración, se distienden los vasos, se incrementa el diámetro y se reduce la resistencia al flujo. Hay que tener en cuenta que los vasos extraalveolares tienden a mantenerse abiertos y distenderse con un aumento del volumen pulmonar en la inspiración, mientras que los denominados alveolares aumentan la resistencia por aumento del volumen pulmonar, ¿sí? Esto lo vamos a ver en la próxima diapositiva. En esta gráfica es donde están ejemplificados lo que ocurre en un vaso sanguíneo extraalveolar y los vasos sanguíneos alveolares, ¿sí? Hay que tener en cuenta que la resistencia total, ¿sí? que van a tener los vasos pulmonares no es parejo para todos los vasos, porque aquellos que no están en contacto con los alvéolos pulmonares, cuando se produzca un aumento de la presión intrapleural, es decir, que sea más negativa, expandirá los vasos y entonces los mantendrá abiertos. Entonces en ese momento la resistencia no va a ser tan marcada como en las situaciones donde nosotros estamos, por ejemplo, ante una respiración forzada, es decir, que se ha hecho un esfuerzo para expirar, y nos encontramos en el momento de tener dentro de los pulmones únicamente el volumen residual, ¿sí? Cuando queda solamente el volumen residual, los alvéolos y el tejido pulmonar se encuentra expuesta por el trabajo de los músculos respiratorios a una presión intrapleural positiva. Eso comprime los vasos extraalveolares. Pero esto es bien diferente a lo que ocurre en los vasos alveolares. ¿Por qué? Porque en el momento en que los vasos alveolares, es decir, aquellos que están entre los alvéolos, se está produciendo una expiración forzada, los alvéolos tienen el mínimo tamaño y por tanto estos vasos no se encuentran comprimidos por la expansión de los alvéolos, cosa que sí ocurre cuando se empiezan a llenar los pulmones, ¿sí? Entonces fíjense que al pasar a la capacidad residual funcional y a la capacidad pulmonar total, la resistencia que era máxima en los vasos extraalveolares pasa a ser mínima, ¿sí? ¿Por qué? Porque están todos los alvéolos comprimidos y la presión intrapleural es negativa, porque los alvéolos se han llenado de aire, mientras que para el caso de los capilares alveolares, es decir, los vasitos que rodean a los alvéolos, van a estar comprimidos por esto, por haberse justamente expandido los alvéolos al llenarse de aire, ¿sí? Entonces, la resistencia total será la suma de los vasos sanguíneos alveolares y extraalveolares, y hay que tener en cuenta que para ambos capilares no se comportan de la misma manera. En cuanto a las modificaciones del flujo sanguíneo, lo que tenemos que tener en cuenta que hay tres zonas, ¿sí? Que tienen distintas características de irrigación en base justamente a la presión hidrostática que podemos encontrar en cada zona, que depende específicamente de la gravedad. Ya habíamos hablado de las zonas respiratorias cuando hablamos de ventilación alveolar, donde habíamos dicho que los ápices pulmonares tenían una presión negativa mucho mayor a nivel alveolar que las bases pulmonares, y esto iba a generar que esos alvéolos se mantengan todo el tiempo más expandidos, es decir, que realicen menos intercambio ventilatorio de volumen de aire en cada ciclo respiratorio, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta que en la zona 1 la presión alveolar va a ser mayor que la presión arterial y esta a su vez va a ser mayor que la presión venosa, ¿sí? Entonces en la zona del ápice pulmonar nosotros vamos a tener una ventilación que va a ser más alta que la perfusión,
¿sí? Lo cual, si lo relacionamos en una tasa que es la relación ventilación-perfusión, nos dará un valor por encima de 1, ¿sí? En esta zona tenemos que tener en cuenta a su vez que la poca sangre que logre atravesar estos capilares intraalveolares o alveolares que estábamos nombrando recién, ciertamente tendrán una alta presión parcial de oxígeno y una baja presión de dióxido de carbono, dado que va a ser un volumen pequeño de sangre que está en contacto con alveolos que están muy ventilados, ¿sí? Contrario a lo que ocurre en la zona 3 de los pulmones, ¿sí? En las bases pulmonares donde la presión hidrostática es mayor. Y aquí lo que observamos es que aunque la ventilación es mayor que la que tenemos a nivel del vértice, ¿por qué? Porque las variaciones ciclo a ciclo durante inspiración y expiración hace que los alvéolos recambien el aire más veces, la perfusión es mucho mayor que lo que ocurría a nivel de los vértices pulmonares, dado la presión hidrostática que tenemos por la gravedad en la base pulmonar. Esto va a determinar que aunque la ventilación sea mayor en el vértice, en la base que en el vértice, ¿sí? La perfusión también es mayor en la base que en el vértice, pero para ambos parámetros es mucho mayor el incremento de la perfusión. Entonces la relación ventilación-perfusión va a dar un valor menor de 1 en las bases, y eso ya vamos a ver cuál es el significado, pero sí hay que tener en cuenta que dentro de estos shunts que recién veíamos que eran anatómicos por la presencia de, o el lugar de drenaje de las venas bronquiales y de las venas coronarias, también tenemos shunts funcionales determinados por áreas muy ventiladas y no tan perfundidas, mientras que aquí tenemos zonas que quizás están adecuadamente ventiladas, pero no lo suficiente para atender el alto flujo sanguíneo que pasa en las bases. De esta manera, en las bases pulmonares vamos a tener una presión parcial de oxígeno bastante menor que lo que tenemos en los capilares pulmonares de la zona 2, que es donde más eficientemente se realiza el intercambio, y una presión parcial de dióxido de carbono más alta que la observada en esta zona 2, ¿sí? La zona 3 entonces tenía una presión arterial mayor a la presión venosa, que es mayor también a la presión alveolar, mientras que en la zona 2, que es la zona más eficiente, tenemos una presión arterial mayor a la alveolar, que es mayor a la venosa. Esto significa que en la zona 2 tendremos un intercambio mucho más eficiente por estar esta relación ventilación-perfusión más cercana a 1. Es decir, que tendremos una relación más cercana al ideal, ¿sí? Donde un alvéolo recibe lo proporcional a una unidad de volumen de sangre para realizar la hematosis. El valor promedio del pulmón del ser humano anda alrededor del valor de 0,8, ¿sí? Pero hay que tener en cuenta que es mucho mayor a 1 en los vértices, ¿sí? Y menor a 1 tendiendo a 0 en las bases pulmonares, ¿sí? Esta relación ventilación-perfusión sirve para definir la efectividad del proceso de intercambio gaseoso y lo verán en procesos fisiopatológicos, que es un marcador importante para identificar el mecanismo por el cual se está produciendo el proceso patológico a nivel pulmonar, ¿sí? Cada vez que la relación aumenta hay que tener en cuenta que el área tiene más ventilación que perfusión, por eso es que el valor es mayor a 1, mientras que si la relación disminuye hay más perfusión que ventilación, es decir que el valor es menor a 1. Y la sangre en consecuencia de este sector tiene menos presión parcial de oxígeno, más presión parcial de dióxido de carbono y menos pH que la de otros sectores como vimos anteriormente, ¿sí? A modo de generalización, podemos decir que ambos parámetros aumentan en una persona de pie desde los alvéolos apicales a los basales. Sin embargo, hay que tener en cuenta que aunque ambos aumentan desde el ápice a la base, ¿sí? Los valores se cruzan. ¿Por qué? Porque lo que hay de perfusión en la base es mucho mayor que lo que hay en el vértice, ¿sí? Mientras que los cambios de ventilación no son tan notorios. Es por ello que la relación ventilación-perfusión va desde un valor menor a 1 en las bases hasta un valor de
alrededor de 3 o 4 veces en los vértices de un pulmón normal, ¿sí? Hay que tener en cuenta que si relacionamos la presión parcial de oxígeno y de dióxido de carbono con la relación ventilación-perfusión, en un extremo tendremos la relación ventilación-perfusión de las zonas que más eficientemente generan el transporte, digamos, o el intercambio gaseoso, ¿sí? Que serán las zonas de relación ventilación-perfusión alta, mientras que aquellas zonas donde peor se produce el intercambio gaseoso tendrán niveles de presión parcial de oxígeno más bajas y de dióxido de carbono más altas, ¿sí? Y estas zonas serán las de ventilación-perfusión más bajos, ¿sí? Recordar entonces que en nuestra situación normal, la presión parcial de oxígeno está alrededor de los 100 milímetros de mercurio y la presión de dióxido de carbono alrededor de los 40, donde ahí se establece el punto de 0,8 de este valor promedio de relación ventilación-perfusión para todo el pulmón. Aquí tenemos nuevamente un ejemplo semejante a lo que habíamos estado detallando recién, y las diferencias de la relación ventilación-perfusión con la relación correspondiente de cada área, ¿sí? A la presión parcial de oxígeno y dióxido de carbono, pH, y el promedio de lo que termina saliendo a nivel de las venas pulmonares. En cuanto a la hematosis, ya para ir terminando, vamos a simplemente decir cuáles son los factores determinantes de la misma, ¿sí? La hematosis es el proceso de intercambio de gases entre alvéolos pulmonares y la sangre de los capilares pulmonares a través de la membrana respiratoria, ¿sí? Esto es la hematosis pulmonar. Y esta hematosis está determinada, ¿sí? Por la ley de Fick, ¿sí? La ley de Fick establece que para la difusión de un gas a través de una capa de tejido que está en relación directa con la superficie del mismo, la constante de difusión de dicho gas específico estará en relación directa con la capacidad de difusión y también con la diferencia de presión parcial del gas a cada lado de este tejido o membrana, ¿sí? Recordar que tiene que haber un gradiente de difusión para que justamente la difusión de este gas pueda darse entre un compartimiento y otro. Asimismo hay que tener en cuenta que el grosor del tejido, de la membrana que separa ambos compartimientos es inversamente proporcional a la difusión. Entonces vamos a ir viendo uno por uno estos determinantes, el gradiente de presión, la densidad, la solubilidad, el espesor de la membrana y el área tisular, para hablar de sus particularidades muy brevemente en lo que es el tema que estamos viendo, que es el aparato respiratorio. A nivel del gradiente de presión parcial, lo que tenemos que identificar es que hay una caída significativa de la presión parcial que tenemos en el aire fuera de los alvéolos, es decir, en el exterior, ¿sí? Con una presión parcial en el aire inspirado de alrededor de los 160 milímetros de mercurio, para llegar, luego de toda la cadena respiratoria, hasta la mitocondria, ¿sí? Donde el oxígeno se encuentra en una presión parcial alrededor de los 2 milímetros de mercurio. Cada vez que el aire va a ingresar en un nuevo medio y va a ir atravesando distintas estructuras, ¿sí? Como la llegada del aire al alvéolo, donde ya habíamos dicho que en el alvéolo se le sumaba al aire inspirado la presión parcial del dióxido de carbono y también el aporte de la humidificación del aire, es decir, la presión parcial del vapor de agua. Luego oxígeno llegará a los capilares pulmonares, de ahí a los capilares sistémicos, hasta llegar a los tejidos. Entonces, es importante la caída que se va produciendo en esta cascada del oxígeno a partir del transporte de este gas desde el exterior hasta el fin último, que es el aporte de oxígeno a las células. En cuanto a la densidad y la solubilidad, aquí podemos repetir un poco algunas cuestiones que ya vimos en el teórico de ventilación alveolar. Tener en cuenta que el dióxido de carbono es un gas mucho más difusible que el oxígeno, ¿sí? Y hay que tener en cuenta que esto se da particularmente por el tema de dos factores, ¿sí? La tasa de difusión de cualquier gas es inversamente proporcional a la raíz cuadrada de su densidad, ¿sí? Y las moléculas más difusibles son las más pequeñas, es decir que para el oxígeno y para el dióxido de carbono uno debería considerar primero que el oxígeno
es una molécula de menor peso molecular, o más pequeña, si se quiere, que el dióxido de carbono, ¿sí? El tema es que el dióxido de carbono tiene la particularidad de ser 24 veces más soluble que el oxígeno en el agua. Es decir que si uno compara y tiene en cuenta ambos factores, la solubilidad del gas en el medio acuoso y el tamaño molecular, uno tiene que decir que el dióxido de carbono es aproximadamente unas 20 veces más difusible que el oxígeno. Es decir que ante igualdad de condiciones, el dióxido de carbono tendrá mayor predisposición, digamos, para ir de un compartimiento a otro, que el oxígeno, ¿sí? Dado esta condición únicamente de densidad y solubilidad, que son particulares de cada gas. En cuanto al espesor de la membrana, y esto sí es importante por el hecho de que puede variar de una persona a otra y en situaciones patológicas, en la medida que el aire va atravesando cada barrera o cada capa de estas que habíamos visto dentro de la cadena de paso del gas de un compartimiento a otro, iremos teniendo distintos coeficientes de difusión, es decir, que iremos cambiando la difusión del gas en la medida que vayan modificándose las barreras que tiene que atravesar justamente, o particularmente lo que estamos hablando del oxígeno, ¿no? Pero el aire alveolar tendrá que atravesar una capa de agua para luego atravesar una célula, un neumocito tipo 1, ¿sí? Que tendrá su doble membrana. Luego tendrá que atravesar un espacio intersticial con matriz, ¿sí? Luego una célula endotelial capilar pulmonar para llegar al plasma y de ahí al eritrocito, ¿sí? Entonces, esto lo que va determinando es que esa gran caída de presión parcial de oxígeno que teníamos entre el aire alveolar o el exterior y la llegada hasta la mitocondria, que es el fin último que deberá tener el aporte de oxígeno en sangre, ¿sí? Tener en cuenta también que justamente esta caída, ¿sí?, que se va produciendo es de todas maneras muy efectiva en situaciones normales, ¿sí?, ya que la membrana alveolo capilar es solo de 0,5 micras, ¿sí? Pero en situaciones patológicas, como puede ser una fibrosis, un edema intersticial, por ejemplo, este espacio intersticial podrá aumentar de tamaño y entonces la caída será mucho más significativa porque le costará más al oxígeno atravesar esta barrera, ¿sí?, que en condiciones normales. Finalmente, tener en cuenta que el área tisular también es muy importante, ¿sí? Ya habíamos dicho que los pulmones, si se expandieran en una superficie, ocuparían lo que es una cancha de squash o de pelota pareta, ¿sí? Entonces, este área tisular también se modifica con el ciclo respiratorio, ¿sí? Entonces, como se modifica con el ciclo respiratorio, también hay que tener en cuenta que en ciertas situaciones patológicas yo puedo tener pulmones que sean más difíciles de insuflar, entonces el área sea más difícil de ampliar para el intercambio, mientras que en condiciones también el área está incrementada, lo cual no significa que el intercambio gaseoso sea de la mejor manera, como puede ser un EPOC, porque el pulmón está demasiado distensible, ¿sí?, y no puede tener la retracción elástica suficiente para una correcta ventilación. Entonces, sí tener en cuenta que el área tisular se modifica durante la inspiración y la expiración, y al incrementarse el área durante el ciclo inspiratorio, tener en cuenta que en la misma fase el grosor de la membrana disminuirá, lo cual termina equilibrando ambas variables y produciendo cierta estabilidad durante todo el ciclo respiratorio para que durante inspiración y expiración la difusión de los gases sea la misma durante todo el ciclo. Muy bien, esta última gráfica es solamente para hacer un resumen, ¿sí?, de lo que hemos estado viendo y charlando hasta el momento. De un lado están las características de ventilación y del otro lado de perfusión, ¿sí?, que tenemos a nivel del vértice y la base pulmonar. Aquí entonces la idea es que ustedes puedan apreciar y comparar, ¿sí?, lo que ocurre a nivel, por ejemplo, del vértice con la presión intrapleural, ¿sí?, que es más negativa para el ápice pulmonar, mientras que es menos negativa en la base pulmonar.
por ejemplo, que hay alvéolos más pequeños y más adaptables en la base que en el vértice, donde los alvéolos son más grandes y menos adaptables, y por tanto hay menos ventilación. Para el caso, por ejemplo, de la perfusión, hay que tener en cuenta que la presión intravascular es más baja, por eso es que los capilares en el vértice pulmonar pueden ser comprimidos por estos alvéolos que son más grandes y menos adaptables. Hay menos reclutamiento y distensión, por lo tanto, como habíamos dicho, que estas eran las dos variables con las que los vasos o la circulación pulmonar disminuía la resistencia, la zona del ápice pulmonar será la zona de mayor resistencia, mientras que la base pulmonar tendrá la menor resistencia, el mayor flujo sanguíneo con mayor reclutamiento y distensión. Bueno, muy bien. Muchas gracias por su atención. Hasta aquí hemos llegado. La recomendación para ver estos temas, el libro de bases fisiológicas de la práctica médica de Bessie Taylor y el libro de fisiología médica de Raff.